A todos buenos días. Hoy, hoy vamos a conversar y les voy a dar mi modesta opinión de el por qué y cómo se sucedió y aconteció el milagro económico japonés. El milagro económico japonés empieza de manera nefasta cuando Estados Unidos decide ponerle fin a esa parte del conflicto bélico de la Segunda Guerra, a la parte del Océano Pacífico, de, su, de la Segunda Guerra Mundial que estaba en acto, desganchando dos bombas nucleares sobre Japón, específicamente sobre Hiroshima y Nagasaki, parando en seco con esto al imperio japonés y forzando su rendición. Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto, si mal no recuerdo, de 1945, le procuran al momento de las detonaciones a Japón más de 120.000 víctimas al momento mismo de las dos detonaciones. Esa cantidad se duplicaría de ahí a poco por los efectos de las detonaciones, de la entidad nuclear de las detonaciones. Y Japón pierde, solo por la vía nuclear, 220.000 vidas. Japón queda reducida a cenizas tal cual estaba Hiroshima y Nagasaki, y desde ahí, desde de la más profunda ruina, empieza su renacer económico. Y empieza por ciertos factores. Estados Unidos, en el interés de parar el expansionismo comunista, dada la cercanía de Japón a Rusia, interviene económicamente Japón, lo comisaría prácticamente, y destina una especie de plan Marshall, como el que fue estipulado para Europa, que en Europa eran 400 millones de dólares. Estados Unidos hace una inversión en Japón, lógicamente prohibiéndole que tuviera ejército y que se rearmara, y interviene e invierte en esa economía de ese país peninsular, de ese país, de ese archipiélago, que ya en los tiempos de los motores a vapor se había occidentalizado en lo que a su capacidad industrial se refiere. De hecho, en Nagasaki estaban unos grandes astilleros de la Mitsubishi, que era donde se construyó gran parte de la flota imperial de guerra, con la que Japón le pegó enorme susto, para hablar coloquialmente, de Estados Unidos. Y esa capacidad instalada industrial estaba ahí, pronta a ser reconstruida. ¿Por quién? Por el pueblo japonés, que es un pueblo particularmente preparado y disciplinado desde siempre. Está en su idiosincrasia intrínseca y extrema. Pero se dio también un factor muy importante, que en el Japón devastado por la Segunda Guerra Mundial se verificó la colaboración entre clases y no la lucha entre clases que ha arruinado históricamente a América Latina y a otros tantos países. No hubo lucha de clases, porque las clases, vamos a estar claros, existieron y existirán siempre. Las había en el Japón imperial. Y esas clases simplemente decidieron colaborar estrechamente. Inician industrialmente a levantarse con varios conceptos. Uno, producir y consumir japonés, primordialmente. Producir para Japón y consumir Made in Japan. Y en esto tienen una cosa particular y curiosa. Ellos deciden incluir en los procesos productivos la experiencia del consumidor. Se dan cuenta que el consumidor es aquel que compra y usa el producto, pero usando el producto cotidianamente, él define el producto mismo porque entiende qué defectos tiene o qué capacidad o qué capacidades de mejora tiene. Y ellos, esta experiencia del consumidor la incluyeron en su proceso industrial.
Después tenían la manía técnica o el vicio o la afición por la o sea, por minimizar los componentes, por trabajar tendiendo a la miniatura, por hacer todo más compacto y eficiente. Por esto, la fuerza innovativa de la industria japonesa. Entonces, echan a andar y logran que para que esta nación archipiélago pequeña en los años 60 tuviera un Producto Interno Bruto que llegara equivalente al 25% del Producto Interno francés, por ejemplo. En los años subsiguientes, Japón, donde cesó la intervención norteamericana en el 58, empezó a llevar el crecimiento de su Producto Interno Bruto a un ritmo de 10% anual de crecimiento. También pasa otra circunstancia especial que beneficia a Japón. En los años 60, Estados Unidos decide afrontar la guerra de Corea. Y en ese momento, la capacidad industrial activa instalada de Japón le es útil por su cercanía estratégica a la zona de conflicto a Estados Unidos, y la relación comercial sigue ayudando a las empresas japonesas, a Toyota, por ejemplo, a seguir ampliando su producción y mientras cubrían las órdenes norteamericanas, seguían invirtiendo en el desarrollo tecnológico. Después de la guerra de Corea viene la guerra de Vietnam, y eso seguía dando este flujo de caja continuo a la planta industrial japonesa. Pero era la esencia del pueblo japonés, la colaboración de clases y no la lucha de clases. El incluir la experiencia propia en campo real del consumidor en cada producto al proceso industrial. Y hoy como hoy, todos sabemos lo que es el país del sol naciente, Japón, a nivel cultural y a nivel industrial. Esto es mi interpretación de lo que fue llamado el milagro económico japonés, que duró hasta los años 90, donde tuvieron una especie de crisis tipo burbuja. Pero ciertamente cuando una economía es talmente fuerte y talmente desarrollada, la crisis que sufre la impacta, pero seguramente la impacta con otro tipo de amortiguadores, y el impacto es inferior. Gracias por compartir este tiempo conmigo, visitar este canal, y espero haya sido de utilidad.